Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo buscar un registro concreto dentro de una tabla interna. Esto se puede hacer de una forma muy eficiente con una sentencia, que es la sentencia search, y hoy la vamos a ver porque es muy utilizada. Nosotros podemos cargar una tabla interna del programa pues desde un fichero, como vamos a ver en el ejemplo de nuestro programa. Cogemos los datos de un fichero, lo podemos grabar en una tabla interna y ahora hacer búsquedas dentro de esa tabla interna con esta sentencia. Bien, pues vamos a verlo. Para ello vamos a utilizar nuestro programa que lee datos de un fichero de contrato y los guarda aquí en esta tabla interna, además de validarlos y tal. Si recordáis, tenemos un programa que es el programa 02, donde leíamos el ficherito de entrada y luego, después de leer el fichero de entrada, validábamos los datos y los íbamos guardando aquí en el procesar con dentro de la tabla contratos y, de la tabla interna contratos que tenemos aquí en el copycon, esta tabla interna contrato, que es esta, ¿vale? Aquí vamos, en este párrafo, vamos sumando uno a la i, vamos, dijéramos, guardando los datos. Y al final de validarlos y guardarlos en la tabla interna, por cada vez que los guardamos, pues mostramos el NIF y la razón social. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para utilizar esta sentencia de búsqueda search en tablas internas es que nuestra tabla tiene que tener una definición concreta y es que hay que incluirle aquí el indexed by y ponemos un nombre, por ejemplo, un índice J. ¿Vale? Las tablas que queremos que se busquen por search hay que definirlas así, ¿vale? Con un indexed by y un valor de índice, ¿de acuerdo? Un índice puede ser una J, pero que no, evidentemente que no esté ya ocupado, como una variable. Vale. Una vez tenemos esto listo, nos vamos a ir al programa y aquí, después, antes de finalizar aquí, que ya nosotros tenemos cargado la tabla interna, vamos a poner un párrafo, perform, que se va a llamar búsqueda. ¿De acuerdo? Y ahí en ese párrafo búsqueda vamos a poner el código para que veáis cómo se puede buscar dentro de una tabla interna con esta sentencia. Vamos a poner por aquí el párrafito búsqueda, lo vamos a poner justo después, antes de finalizar. Vamos a crearlo, nos venimos aquí a finalizar y vamos a repetir esto. Y aquí ponemos búsqueda. Punto y ya tenemos aquí nuestro párrafito. Y ahora pues lo vamos a codificar. Para que veáis cómo se realiza esta búsqueda con la sentencia search, que se escribe así, search. Vamos a hacer pues el siguiente proceso. Nosotros vamos a buscar dentro de la tabla interna contrato pues un registro que tenga pues el código de contrato, pues cualquiera de estos de aquí, ¿de acuerdo? Perdón, de NIF, que tenga el NIF, un NIF, busque por un NIF, ¿de acuerdo? Aquí dentro. Nosotros lo que vamos a hacer es, imaginaros que nosotros tenemos un NIF y queremos buscar si ese NIF se encuentra o no se encuentra en la tabla interna. Esto que estáis viendo en pantalla es una última ejecución del programa 02.
que me muestra pues, el NIF y la razón social que tiene en la tabla interna, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo coger y buscar, pues por ejemplo, un registro, dado un NIF que tengo, que en este caso pues lo voy a mover dentro del código, ¿vale? Pero sería un NIF, por ejemplo, que me podrían enviar por pantalla, ¿vale? Y comprobar si existe o no existe, ¿de acuerdo? Bien, pues para eso nosotros vamos a vamos a crear una variable que sea la variable NIF. Para eso pues vamos a ir a la estructura de nuestra tabla. Aquí podríamos buscar por código de contrato o por cualquier otro, ¿no? Pero por el NIF, que es una especie de dato clave, ¿verdad? Porque no hay dos personas que tengan el NIF igual, la documentación. El NIF es la documentación nacional, dijéramos. En otros países, esto del NIF se llama en España, en otros países se llamará de otra manera, pero es un documento de identidad. Es un número del documento de identidad que es único pues, para todas las personas, único para una sola persona. Bien, pues nosotros vamos a crear una variable de 9, ¿vale? Nos vamos a ir arriba del programa y aquí vamos a crear una variable 05 vs NIF pic x de 9 value espaces. La vamos a inicializar a espacio. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos esta variable. vs_nif. Y ahora nosotros pues vamos a mover aquí en nuestro parrafito, en el párrafo donde vamos a hacer esta búsqueda, vamos a mover lo primero, un valor move, en principio vamos a mover uno que no existe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Creo que está el 9 aquí. Vale. Tu vs NIF. Bien. Ya tenemos un valor en una variable que estamos metiendo pues aquí directamente con un move, pero como digo, vuelvo a repetir, podríamos moverlo. Esto podría ser un valor que tomamos de la entrada de una pantalla o que viene de otro fichero, en fin. Y lo que vamos a buscarlo es dentro de nuestra tabla interna. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, en el search, antes del search, es activar y poner a 1 el indicador que indexa la tabla interna, ¿de acuerdo? De esta forma, set j to 1, ¿vale? Set j to 1. Esto hace que el índice j, indexed by j, empiece por 1. Por lo tanto, va a empezar, dijéramos, a buscar desde el primer registro de la tabla contrato. Va a empezar a mirar desde este primer registro de la tabla contrato, ¿de acuerdo? Desde este primer registro. Bien, volvemos a nuestro programa. Una vez activado ya el índice, a 1, inicializado a 1, hacemos lo siguiente. Se escribe search, busca el nombre de la tabla, que en este caso el nombre de nuestra tabla es contrato. Recordar que la tabla no puede estar en un registro 01, tiene que empezar, las tablas internas no pueden empezar con registro 01, no pueden empezar en el nivel 01, daría error. Por eso, pues nosotros hemos puesto C1T contrato y luego 05 contrato. Entonces, este nombre es el registro que nosotros tenemos que coger y este sería el nombre de nuestra tabla interna, tabla contrato. ¿De acuerdo? Igual que lo tenemos aquí en la carga.
¿vale? Aquí en el párrafo donde se está cargando, ¿ves? Se inicializa contrato I y se guarda el registro que se lee por fichero a la tabla contrato I, ¿vale? Contrato índice, ¿no? Para que vaya guardando en el array, ¿vale? En este contrato, en este registro, tabla interna que tiene pues unos índices, ¿no? Pues bien, nosotros ponemos aquí search contrato, search contrato, buscar en la tabla contrato, así de simple. Y ahora decimos, indentamos un poquito por aquí y decimos at end, si es el fin, haremos una cosa. Y when, si se cumple una condición, haremos otra. Y terminamos el end search. Tenemos la sentencia search con un end search. Punto. Así de simple. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que yo, si se activa, si llega al final y no se ha cumplido ninguna de las condiciones que pongo aquí en el when, después del at end, sería que se llega al final, entraría por aquí y se haría la ejecución que tendremos aquí. Aquí vamos a poner nosotros un display contrato vs NIF no encontrado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si se recorre toda la tabla interna, si buscando en la tabla interna llego al final, es que no he encontrado, no se ha producido ninguna condición. ¿Cuál es la condición que yo voy a poner aquí? Que se encuentre. ¿Cómo? Pues diciendo cuando vs NIF sea igual a NIF J, display contrato vs NIF encontrado en tabla. ¿De acuerdo? Repito, cuando ponemos ser contrato, cuando llega aquí, empieza una búsqueda dentro de la tabla contrato, que si se cumple esta condición, es decir, si en algún momento vs-NIF es igual a un NIF J, es decir, hay algún valor de NIF dentro de la tabla interna que valga igual que NIF, esta condición se cumplirá y se escribirá esta sentencia de aquí. Y se para automáticamente la búsqueda. ¿De acuerdo? ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues la primera vez que se ejecuta el search, J valdría 1 y se evaluaría si vs-NIF es igual a NIF 1, ¿vale? Es decir, al primer registro de la tabla interna. ¿Que no? Pues seguiría. J valdría 2 y si no se cumple, y ahora se vuelve a comprobar si NIF es igual a NIF J, que en ese momento valdrá 2. Y así se comprobará con NIF 3, con NIF índice J valor a 4, así hasta que llegue al final de la tabla interna. Cuando llegue al final de la tabla interna, si no se ha cumplido ninguna condición, se ejecutará el at end y se ejecutará lo que hay dentro de at end. Pero si en algún momento de esa búsqueda se cumple esta condición, se ejecuta lo que hay dentro y se para la búsqueda, ¿vale? Se para la búsqueda. Ahora, como lo tenemos codificado, evidentemente, como no existe en la tabla interna ningún valor con XXXX, pues llegaremos al final de la búsqueda de las tablas y se mostrará display contrato vs-NIF no encontrado, ¿vale? Bien, pues vamos a compilar nuestro programa y vamos a verlo.
Nos vamos a nuestra librería de JCL. Esta no es, perdón. Es curso JCL. Vamos a compilar y ejecutar el programa 2. Aquí tenemos esta segunda ejecución, que ha ido OK, y vamos a ver el resultado. Bien, podéis ver que nos ha pintado los NIF y razón social de la tabla interna y nos dice que contrato XXX no he encontrado, no lo ha encontrado porque no existe aquí en la tabla interna el valor de NIF XXX. Ahora nosotros vamos a sustituir esto por el valor, por ejemplo, de McNamara José, este de aquí, ¿vale? Nos lo vamos a copiar y vamos a sustituirlo. Entonces, ¿qué hará? Cuando empiece el search, comparará primero ese nuevo valor con este. No será, seguirá leyendo, segundo, no será, llegará al tercero, sí coincidirán este valor con el que le vamos a poner ahora VSNIF, y al coincidir aquí, ejecutará lo que hay dentro del when y se saldrá de la búsqueda. Ya no seguirá, ya para. Lo que hace es que busca y en el momento que encuentra, para. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el search. No llega hasta el final, a no ser que no encuentre o que no se cumpla ese when, ¿vale? Que no, en este caso, que no encuentre ningún valor. Bien, pues nos vamos a nuestro programa y sustituimos este valor por esto. Guardamos y ahora sí va a encontrar y no va a pintar esto de aquí, porque no va a llegar al final. Lo que nos va a pintar es este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Bien, pues vamos a volver a ejecutar nuestro JCL, que compila y ejecuta al mismo tiempo, ¿vale? Tiene este paso de compilación arriba y si va OK, el paso de ejecución aquí abajo. Bien, pues nos volvemos ahora al spool. ¿Ves? Ya tenemos otra ejecución aquí abajo, que es la última, y si nos vamos abajo vemos que efectivamente ahora nos dice que el contrato 4030G, que es este, el de McNamara, es encontrado en la tabla, ¿vale? Contrato tal, encontrado en tabla, ¿vale? Se ha venido por el web. Se ha venido por aquí, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma, dijéramos, más eficiente que hay de hacer búsquedas dentro de una tabla interna. Y esto es muy útil, ¿por qué? Porque a la hora de programar, siempre que podamos, aunque sea un poquito más complejo de codificar, pero es mucho más eficiente, siempre que podamos nosotros trabajar con tablas internas en lugar de trabajar directamente con un cursor o trabajar directamente leyendo un fichero, es mucho mejor, ¿vale? Es mucho más rápido y esta búsqueda, esto te permite, bueno, pues la tabla interna la puedes ordenar como quieras. Y aquí, pues con el search puedes hacer búsquedas de varias, incluso varias condiciones. No solamente puede ser una condición, puedes poner varias condiciones de búsqueda. Y entonces se hace algo realmente, dijéramos, útil, ¿verdad? A la hora de procesar datos y de tener que estar consultando datos por ejemplo, en una tabla de base de datos, bueno, pues me la cojo, me la llevo, me la cargo en una tabla interna y ya hago todas las búsquedas ahí. Si son búsquedas muy recurrentes o tengo que hacer muchas búsquedas por un proceso en bucle, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Así que nada, ya sabéis otra sentencia más, la sentencia search, cómo se utiliza y para qué sirve. Bien, pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Chao.